ustedes a todos y a todas por estar aquí hoy en esta reunión. Em, bueno, lo que yo quiero presentar hoy de una manera muy general es un proyecto que vinimos haciendo durante un periodo aproximado de 3 años con la colaboración del Foro Nacional Ambiental y FESCOL. El Foro Nacional Ambiental sirvió como casa coordinadora del proceso y FESCOL contribuyó con una financiación, un proceso que no es, digamos, tan costoso, pero que de todas maneras nos permitió hacer un conjunto de foros que voy a explicar con algún detalle a qué se refiere. Todo comienza con el proyecto, se llama Ciudad, Sostenibilidad y Posconflicto en Colombia. Y pues quiero hablar un poquito de esas tres cosas. Lo primero es pues la ciudad en Colombia, las posibilidades y las características de la ciudad colombiana, eh, hasta qué punto son tan especiales que se diferencian de otras ciudades de América Latina. O por el contrario, que comparten con otras ciudades de América Latina y cuál es el camino que estamos llevando en la construcción urbana en América Latina y qué implicaciones tiene eso en el segundo punto, que es el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad concebida de una manera muy integral, de tal suerte que me refiero cuando hablo de sostenibilidad no solamente a la sostenibilidad ambiental, sino que también estoy haciendo referencia a la sostenibilidad económica, a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad política de lo que es un proyecto de ciudad y de lo que es una ciudad y la construcción de una ciudad. Y sobre todo de una ciudad en América Latina pues con toda la especificidad de su historia, de sus procesos sociales, de sus procesos culturales, que forman parte de ese gran paquete de lo que llamamos la sostenibilidad, la posibilidad de que una ciudad pueda mantenerse tanto en el tiempo como pueda mantener una sociedad viable a través del tiempo. Entonces, el otro tema, el final es clave, y es, en Colombia estamos viviendo un periodo muy particular, que es el periodo del posconflicto. Entendiendo el posconflicto como un tiempo de construcción, ¿no? Como un proceso, no como un estado ya final, sino como un proceso y como un proceso en construcción. Y ese proceso en construcción es un proceso hacia la paz estable y duradera y hacia las posibilidades de construir una sociedad distinta. Una vez terminan los acuerdos de La Habana, es clarísimo que hay un gran ausente, que es el que tiene que ver con las áreas del país que tienen una mayor concentración de población y que tienen la mayor concentración de población, que son las áreas urbanas. Era obvio y era de esperar que naturalmente el proceso de acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano pues tendiera a, a subrayar los temas de la ruralidad en la medida en que estábamos hablando de una guerrilla rural. Pero cuando uno mira, sobre todo, bueno, pues todos los puntos de los acuerdos, lo que uno encuentra es que sin hacerlo explícito del todo, pero sobrepasan desde luego esos temas de la ruralidad y gran parte de esos acuerdos solamente podrían ser posibles si se lograra hacer unas transformaciones de fondo en la manera como estamos construyendo nuestras ciudades y como estamos construyendo las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas en las distintas ciudades del país. Colombia se ha caracterizado, y vamos otra vez al tema primero de ciudad, se ha caracterizado fundamentalmente porque pues los especialistas siempre se refirieron y se refieren todavía a una cuadricefalia, que no hay una ciudad dominante, sino que hay 4 grandes ciudades. En la práctica y en la realidad eso no es tan cierto, porque Bogotá de lejos tiene unas condiciones, un presupuesto, un tamaño que supera en mucho
a las otras tres, que son pues Cali, Barranquilla y Medellín. Y luego tenemos un grupo muy grande de ciudades muy importante, de tamaño medio, que no sobrepasan los 500.000 habitantes, que si lo sobrepasan por muy poco. Y un grupo también de ciudades mucho más pequeñas, quizás la más pequeña de todas, Tunja, apenas con un poquito más de 120.000 habitantes, frente a, frente a un, frente a un panorama urbano que casi siempre se mueve entre 400 y 600.000 personas. De manera que Colombia tiene unas características muy particulares, con una gran cantidad de ciudades y con una gran cantidad de ciudades que tienen sus propias dinámicas y que tienen sus propios procesos, a pesar de que el centralismo, en una buena medida, les ha obligado a vivir unos procesos que las hacen bastante parecidas entre ellas. El punto es que cuando se terminan los acuerdos de La Habana y se empieza ese proceso que llamamos posconflicto, nos parecía muy importante evaluar cuál era la posibilidad que tenían las áreas urbanas de Colombia en ese proceso de posconflicto y cómo podían contribuir para eso. Y lo que tratamos de hacer fue crear un proyecto en el cual realizamos foros en 12 ciudades que escogimos con mucho cuidado, y esos foros tenían una estructura que repetimos las 12 veces, ¿sí? Un par de documentos que le pedimos a personas locales, tratando de que tuvieran puntos de vista que no fueran el mismo, sino que ojalá tuvieran puntos de vista muy encontrados sobre los procesos de sus respectivas ciudades, y un grupo de comentaristas. Generalmente teníamos por lo menos 2 comentaristas, de manera que en cada foro teníamos 4 intervenciones, por lo menos, que en algunos casos se ampliaron muchísimo, y luego teníamos la posibilidad de dialogar con el público asistente y de oír las recomendaciones y las posibilidades del público. Las primeras 4 ciudades, arrancamos con Cartagena. Las primeras 4 ciudades que tuvimos fueron Cartagena, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Y una vez terminamos estas primeras 4 ciudades, publicamos un libro que recogía esas 4 ciudades, o que recoge estas 4 ciudades, y donde presentamos entonces los documentos, los comentarios, y tratamos de recoger en alguna medida también las intervenciones del público en cada uno de estos casos. Luego seguimos con 4 ciudades nuevas, que fueron Montería, Pereira, Florencia y Buenaventura. Y publicamos un segundo libro con esas 4 ciudades y con todo lo que implicaban los documentos, las discusiones, la visión general de esas 4 ciudades. Finalmente hicimos una última ronda, digamos, de ciudades, que iniciamos en Santa Marta, seguimos con Cúcuta, luego pasamos a Cali y cerramos con Barranquilla. De manera que tuvimos una visión bastante amplia de las 4 ciudades, de 12 ciudades del país, que tratamos de ver que representaran puntos de desarrollo urbano y de procesos urbanos que fueran distintos, de manera que pudiéramos tener un acercamiento a esa gran variabilidad del desarrollo urbano colombiano, y que nos diera la posibilidad al final de poder entregar un conjunto de documentos y un conjunto una biblioteca fundamental para la política urbana en el país, así como también una biblioteca fundamental para el diseño de propuestas de investigación, que ojalá pudieran encontrar aquí un estímulo para nuevos desarrollos académicos y políticos, y un grupo de datos y reflexiones que sirvan como marco de referencia y de comparación para adelantar el estudio y el análisis de los procesos de ciudades en otros países y en otras subregiones de América Latina, que para nosotros era fundamental. Al mismo tiempo que estábamos avanzando en esto, la FES México empezó un proyecto muy grande que se llama
transformación social, ecológica en América Latina, y desde ahí también tratamos de, fue un proyecto que ya lleva un poco más de 4 años, que se ha publicado mucho, y que gran parte del proceso de ese proyecto se hizo en diferentes ciudades de América Latina, de manera que nos reunimos durante 4 años, más o menos cada 3 meses, siempre en una ciudad diferente, y tratamos de oír a la gente de esas ciudades en las que nos reunimos, de manera que eso nos permitía también tener una visión muy completa de América Latina que nos daba un marco general para contrastar y ver las ciudades colombianas. Cuando empezamos el proceso de estos foros, eh, planteamos unos objetivos básicos, básicamente 5 objetivos que le pedíamos a todo el mundo en los 12 foros que trataran de seguir con el ánimo de poder después tener una posibilidad de comparación entre las 12 ciudades. Estos objetivos eran primero, pues, iniciar una discusión sobre los temas vitales de cada ciudad, pero dirigido sobre todo a uno de los temas fundamentales hoy en día en la preocupación urbana y que tiene que ver con la nueva agenda urbana que propuso Naciones Unidas en la reunión de Quito en el año 2016 y que es cómo enfrentar y superar la segregación. Quizás la segregación y la desigualdad hoy en día son la preocupación más importante en las ciudades del mundo por encima de la superación de la pobreza, que en una buena medida en los ámbitos urbanos, pues se ha venido disminuyendo de una manera muy importante. El segundo punto era el de el establecimiento de políticas adecuadas y efectivas para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática. La sostenibilidad era un tema fundamental y para el Foro Nacional Ambiental, pues obviamente los impactos del cambio y de la variabilidad climática eran fundamentales, era preguntar qué estaba haciendo cada una de estas ciudades y cómo se estaba preparando para lo que quizás es mucho más grave, mucho más importante que la misma pandemia que acabamos de vivir y que tiene una condición muy particular y es que es mucho más silencioso. Y es que en el tiempo no lo vamos viendo, pero va actuando, va actuando, va actuando de tal manera que va generando unos impactos muy graves para los cuales en la mayoría de los casos las ciudades, no solamente las colombianas, no empezaron a prepararse sino hasta muy tarde. El tercer punto tenía que ver con otro tema fundamental de la política urbana, que es la búsqueda de caminos para gobernar a las regiones y las áreas metropolitanas y para mejorar las interrelaciones rurales y urbanas. Es decir, hacer conciencia de que la ciudad es una ciudad-región. Hoy en día yo creo que nadie, muy raras personas se atreven a negar que la ciudad y la región forman parte de una misma vida y de un mismo cuerpo y de un mismo proceso y que por lo tanto es importantísimo pensarlos los dos escalas, los dos niveles de acercamiento como parte de una misma conjunto de necesidades y de políticas. Y al mismo tiempo, pues volver a discutir algo que es muy difícil y sobre todo en América Latina prácticamente no hemos logrado hasta ahora ningún proceso exitoso con las áreas metropolitanas. Quizás uno de los procesos más visibles, el de Sao Paulo, al mismo tiempo es uno de los procesos que más frustraciones nos ha dejado porque ha sido prácticamente imposible concretar esa área metropolitana y llevarla adelante. El punto cuarto, bueno, y la relación rural-urbana, ¿no? Durante mucho tiempo, durante el siglo XX, la concepción de la ciudad del siglo XX tuvo la idea de que lo rural con relación a la ciudad era una especie de espacio a la espera de ser urbanizado, espacio a la espera de convertir en ricos a muchos, porque era convertir unos predios rurales que se medían por hectáreas en
unos predios urbanos que se medían en metro cuadrado y que por lo tanto generaron unas plusvalías impresionantes que no siempre se convirtieron en ciudades y mucho menos en ciudades buenas, sino todo lo contrario, permitieron un tipo de expansión que fue que es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy y que es uno de los problemas que tenemos que superar mediante la construcción de una ciudad que trata de recogerse, que trata de ser compacta y que busca manejar nuevas formas de la densificación que sean manejables y que sean posibles, pero tratando de liberar esos espacios que fueron agredidos y que fueron que entraron en procesos de degradación terribles con las expansiones no controladas de las ciudades. Entonces, por último, el cuarto punto muy importante también que queríamos ver en estos foros era el de la creación de mecanismos para enfrentar todas las formas de corrupción que tienen que ver con la ciudad. Y veíamos cómo gran parte de esas formas de corrupción tienen que ver con la especulación con el precio del suelo urbano. Y cómo esas formas de corrupción se relacionan con esos procesos de especulación y con esa generación de unas plusvalías relativamente rápido que no tienen la posibilidad de ser captadas por la sociedad en su conjunto, sino que llegan a bolsillos particulares y que hacen que gran parte del esfuerzo social de toda la sociedad para poder ayudar a construir la riqueza que porta la ciudad, pues termine en formas muy particulares de prácticas corruptas en bolsillos muy particulares. Y por último, cómo todos estos temas se ven desde el posconflicto y cuáles serían las preguntas fundamentales que tendríamos que hacernos desde la construcción de la paz. Esa delimitación de estos 5 temas pues, fue fundamental para nosotros para poder avanzar en un proceso que después nos permitiera comparar los procesos de las diferentes ciudades y tratar de tener una visión general de las ciudades colombianas. En cada uno de estos ciclos y en cada uno de estos, digamos, grupos de ciudades con los que trabajamos, dedicamos especial cuidado a que en los foros pudiéramos tener la presencia de la sociedad civil, de los grupos de los grupos sociales, de los movimientos sociales, pero que al mismo tiempo también tuviéramos la posibilidad de dialogar con los gobernantes y con los políticos. Nos interesaba muchísimo poder dialogar sobre estos temas, quitando de por medio el peso tan grande que tiene esa gran polarización entre formas de concebir el desarrollo urbano que se han vuelto pues muy visibles empezando el siglo XXI y que han mostrado que el siglo XXI requiere una ciudad completamente distinta a la que se construyó, a la que pensábamos que era la ciudad del siglo XX. En el siglo XX hubo la idea de que entre más grande era la ciudad, era muchísimo mejor. El siglo XXI nos llama la atención y nos dice, no, tenemos que aprender también a decrecer. Hay cosas que tienen que seguir creciendo, desde luego, pero hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa como elementos que tendríamos que ayudar y que planificar hacia su decrecimiento, y entre ellos pues está el hecho de que las ciudades tan grandes fueron ciudades que no tuvieron posibilidades para poder seguir viviendo y para poder vivir de una manera sana. Los ejemplos que tenemos de las ciudades grandes como México y las ciudades del Brasil nos indican que hubo problemas y que hubo problemas muy graves inclusive en la manera como se construyó la ciudad. En México sabemos que hay 5 millones de viviendas abandonadas y que se abandonaron precisamente porque se construyeron en esa fiebre expansiva de las ciudades tan lejos de las áreas de oferta laboral y tan lejos de las posibilidades de un urbanismo
mínimo con equipamientos básicos para la gente que ocupaba estas zonas, que la gente no se aguantó en esas zonas nuevas de la ciudad y abandonaron esas viviendas y retornaron a sus áreas originales. 5 millones de viviendas abandonadas en México, casi 20 millones de viviendas abandonadas en Brasil, en un proyecto, en un proceso y en un proyecto muy parecido al que se planteó aquí en el gobierno anterior y al mismo tiempo que se llevaba adelante las conversaciones en La Habana, que fue esa construcción de casas con un urbanismo muy deficiente y casi siempre para poder hacer esas casas de subsidio pleno o regaladas, como solía decirle el coordinador general de todo ese proceso, esas casas empiezan a mostrar esos mismos problemas que ya vivimos, que ya conocemos en México y que ya conocemos en las ciudades brasileñas. De manera que todo esto pues formó parte de la reflexión que tuvimos que enfrentar. Pero al mismo tiempo también nos encontramos cuando empezamos el tercer proceso, el tercer ciclo de ciudades, este ciclo con Santa Marta, Cúcuta, Cali, Barranquilla, con algo que nadie tenía previsto y era que se nos apareciera la realidad terrible de la pandemia del COVID-19, que nadie pensaba que iba a ser un periodo tan largo de confinamiento, de ralentización de la vida cotidiana. Así como no sabemos cómo vamos a salir de esto, ¿no? Estamos en una época en que pareciera que nos tapáramos los ojos y nos tiráramos al río a pasar con los ojos vendados, porque no tenemos evaluaciones serias, profundas de qué ha sido y qué va a pasar con nuestras ciudades después del COVID o durante esta fase de transición desde una cuarentena y todo esto que hemos vivido hacia una transición que ha tenido un nombre, que es un nombre también muy discutible, que es el de una nueva normalidad. Y eso todavía pues no sabemos qué es, no sabemos hacia dónde va, no sabemos qué va a pasar con los servicios públicos, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que este periodo de pandemia nos mostró que las ciudades no están preparadas y que la privatización de los servicios públicos no fue una salida óptima, como muchos pensaron en los mediados y comienzos de los 80, sino que por el contrario, esa privatización de los servicios públicos debe ser cuestionada hoy, que deberíamos pensar en cómo buscar otros mecanismos por medio de los cuales pudiéramos recuperar el control público de los servicios públicos. Yo creo que es otra de las discusiones fundamentales y las enseñanzas que nos ha dejado este proceso de la pandemia, ¿no? Es imposible hoy en día no detenerse a pensar en la necesidad de fortalecer los servicios vitales para la vida, la salud, el agua, el aire, el derecho al trabajo y la seguridad integral humana, el respeto por encima de las condiciones de raza, género, edad, clase, el derecho a la formación integral para la vida en sociedad, derechos que tenemos que asegurarle a todos los seres humanos de manera independiente de la ciudad en que se encuentren, de la zona donde vivan o de la capacidad de pago que tenga cada cual. Lo que nos muestra la pandemia es que la posibilidad de tener acceso a esos servicios depende de la capacidad de pago que podamos tener y la muerte pues, en estos casos no escoge por estratos, pero los que nada tienen y a los que todos le faltan tienen que salir a buscar cada día su subsistencia y tienen que jugarse la vida en la calle sin ninguna duda en una desventaja muy grande con el resto de la sociedad que puede quedarse tranquilamente en el teletrabajo o en la vida varios meses sin necesidad de salir de sus viviendas. Todo esto yo creo que no lo hubiéramos podido pensar y no lo hubiéramos podido discutir si no fuera porque se nos presenta esta época de la pandemia. Y una época de la pandemia que nos llevó
plantearnos, pues, esto que es la pandemia, el clímax de la globalización. Nos vemos los impactos de una salud vulnerable que llegan hasta cada uno de nosotros en todos los confines de la Tierra. No hubo un lugar donde que hicieron estremecer de miedo a la gente que ya estaba olvidando cómo se siente el miedo, cómo se vive en la cercanía de la muerte. Pero no podemos esperar que un ser humano renovado nos espere a la salida de esta pandemia. Todavía necesitamos entender lo que significó esa danza de la muerte encima de nosotros, al lado de nosotros. El riesgo de ser infectado o el riesgo de infectar sin saber si éramos o no portadores, o si los que estaban a nuestro lado eran o no portadores. Tendríamos que preguntarnos qué va a pasar dentro de unos meses, si vamos a ser más pobres, si vamos a estar más solos, si vamos a ser más tristes, si vamos a encontrar disculpas para olvidar pronto y regresar a la destrucción de la vida, al arrebato furioso del consumo, a la soledad en medio de esta densidad tan grande de algunos sectores de las ciudades. Y si seremos capaces de parar un momento para mirar atrás y para reconsiderar el rumbo, buscando la felicidad en cosas niñas, en el amor, en la pasión por la vida. No sabemos, todo es posible en una sociedad tan obnubilada, con una idea de éxito que se basa en la competencia permanente y en la sociedad y en la ansiedad permanente por atesorar fruslerías y por el consumo como horizonte del éxito. Hubo un momento en el que tuvimos alguna esperanza, ¿no? Porque empezamos a ser conscientes de que no necesitábamos muchas de las cosas que guardamos. Oímos muchos comentarios de gente que decía, yo no sé para qué necesito tantas corbatas, si durante tantos meses he estado aquí guardado, no he tenido la necesidad de usar ninguna. Y ahora pienso si necesito tener 3 automóviles en mi familia, o si necesito tantas cosas que teníamos y que probablemente no necesitábamos. Pero muy rápido la costumbre del derroche y del consumo derrotó al miedo a la enfermedad y a la muerte, esa costumbre de derrochar y esa costumbre de consumir. Y la conciencia de que debíamos cambiar parece que encontró un pequeño hueco, como cuando con una aguja chuzamos un balón y por ahí se escapó toda esa conciencia de que deberíamos cambiar ante una oferta de descuentos en las tiendas. Y nos quedó otra vez la pregunta. Hoy terminamos aparentemente, hoy en Bogotá había trancones por todas partes, hoy había colas otra vez en todas partes, hoy en nuestras ciudades retornamos al pasado como si estos meses que tuvimos que encerrarnos y demás no hubieran existido, como si borráramos de nuestra mente una experiencia tan importante. Entonces, pues yo creo que todo esto forma parte de este proyecto que estamos planteándonos y que nos deja solamente, yo creo que no todo está mal y no todo está perdido, y que en las barriadas de nuestras ciudades tuvimos lecciones permanentes de decoro y humanidad, de ejercicio de una creatividad y una innovación suficientes para que pudiéramos asegurar que todos llegáramos vivos a la mañana siguiente. Eso creo que implicaba un tipo de sociedad distinta, donde nos preocupáramos porque mañana tengamos menos muertos y porque cada porción de comida en unas condiciones muy difíciles, no todos pudieron tener la posibilidad de pedir que les llevaran los mercados a su casa sin tener que preocuparse por salir a buscar la comida, y que que esa porción de comida alcanzara para el doble de los que siempre se alimentaron con ella. Y en el fondo volvimos a descubrir algo que Ignatieff llama las virtudes cotidianas. Yo había comentado con algunos de ustedes, especialmente con Clara López, que me mandó un texto muy bonito sobre las virtudes cotidianas, pero yo creo que esas virtudes cotidianas perseveran atrás, en el fondo. Los seres humanos
cuando estamos asustados y cuando vemos que la muerte realmente no. Encontramos que hay otras posibilidades para usar la tecnología, las comunicaciones, para fortalecer la libertad de los seres humanos, para fortalecer el respeto por todas las formas que conocemos de la vida, no solamente de la vida humana, sino todas las formas de la vida. Empezamos a ver en las redes sociales que aquí nomás en Tabio salían unos tigrillos a caminar por la carretera entre Tabio y Tenjo. Empezamos a ver que aquí en los bosques bogotanos de los cerros orientales empezaron a aparecer animales que hacía mucho tiempo no veíamos. Empezamos a ver que los venados se atrevieron a salir, pero empezamos a ver también que disminuyó la contaminación del aire, que tuvimos un aire un poco mejor al menos durante un tiempo, y que todo eso lo podíamos mostrar como opciones y como posibilidades a través de esa tecnología de las comunicaciones que superaba el uso de las redes sociales para insultar, para maltratar, para ofender y para en alguna medida borrar algunas personas que no nos gustan de un lado o del otro simplemente porque no están pensando como nosotros. Solo hay posibilidad de un urbanismo nuevo que integre las virtudes cotidianas en la base de la construcción de nuevas formas de levantar y de habitar las ciudades y los campos. La competencia y la fuerza arrasadora del éxito no deberían ser más los horizontes de esta nueva visión de la vida urbana diaria, de nuestra ruralidad consecuente con esa vida urbana. Y encontramos que en los discursos de algunos documentos que ya hicimos antes de que la pandemia nos obligara a reflexionar sobre estas cosas olvidadas, encontramos en estos foros, en estos 12 foros, gente que al hablar del presente de estas ciudades llamaba la atención sobre la necesidad de construir ciudades donde la solidaridad, la reciprocidad, el respeto por los otros, la necesidad de un espacio público compartido, eh, nos obligaba a pensar en ciudades que tuvieran esa mezcla, no solamente mezcla de usos, sino también esa mezcla de posibilidades de gente distinta, de gente de todas las diversidades, ¿no? Que pudiéramos replantearnos las preguntas sobre la capacidad de las generaciones actuales para corregir el rumbo de destrucción y arrasamiento, haciendo ciudades creativas, constructivas, respetuosas de los derechos de los otros, de todos los otros, donde volviéramos a tener debates inteligentes y donde pudiéramos de nuevo estar en desacuerdo sin arriesgar ni el amor ni la vida. Y de todo eso pues nos quedaron cosas importantes, ¿no? En los libros, en los 3 libros, en los prólogos de los 3 libros, yo traté de hacer una reflexión sobre cada una de las ciudades. Primero, pues en el caso de Cartagena, que nos sorprendió con el documento importante de Cartagena, lo escribió Adolfo Meisel con un colega, y lo que nos planteó Adolfo Meisel de Cartagena nos llamó la atención para todo lo que vino después. Nos dijo Adolfo Meisel, nunca Cartagena había tenido una época, un momento en su historia tan boyante y tan exitoso desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo nunca había tenido tanta miseria y había tenido una distancia tan grande entre esa cantidad de gente tan pobre y generalmente segregada por razones de su color de piel, segregadas por razones de sus orígenes, segregadas por razones de su condición sexual, segregadas por su capacidad de pago. Y entonces en Cartagena podíamos ver como con tanta claridad un mundo de ostentación, de riqueza, de supuesto éxito permanente frente a un mundo de una pobreza y unas condiciones muy difíciles. Y podíamos ver también cómo esas poblaciones, sobre todo esas poblaciones afrodescendientes, más pobres y más miserables de Cartagena,
tenían que estar viviendo también en las áreas en las cuales el riesgo por los impactos del cambio climático es más grande, porque el ascenso del nivel del mar es un hecho, y es un hecho innegable, para el cual inclusive Cartagena misma no está suficientemente preparada. Y aquí vimos tres ciudades, ¿no? Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Y en las tres ciudades tenemos una falta de atención y de preocupación por lo que implica el cambio climático y por lo que es el cambio climático. Luego vimos las otras dos ciudades, Bogotá y Medellín. Ciudades, Medellín, que aparenta y que se convierte en un momento de su historia en ciudad modelo, hacen un marketing impresionante, pero al mismo tiempo que son ciudad modelo, van a aparecer en todos los análisis que se hacen de las ciudades de América Latina como la ciudad más segregadora y como la ciudad más desigual de toda América Latina. Y pues eso implica repensar esa ciudad, volver a pensar cómo podría hacerse y de qué manera podría superarse esa desigualdad, cómo se podría hacer una política pública. Y lo mismo pasaba en Bogotá. Bogotá, una ciudad segregada desde su comienzo, en su sola fundación ya tiene por una parte un pueblo de indios hacia el sur y un pueblo de vecinos españoles hacia el norte, y desde ahí empieza a construirse una ciudad norte con unas condiciones completamente diferentes a las de la ciudad sur, con unas decisiones sobre la ciudad terribles. En mi artículo sobre Bogotá publiqué una parte de uno de los decretos donde se reconoce en el decreto que permite la construcción en una zona sobre el río Bogotá, en Bosa, donde se reconoce que en los próximos 10 años hay una posibilidad entre el 10 y el 65% de posibilidad de inundación de esas áreas donde se está construyendo esa ciudad. Y sin embargo, hay una frase, un párrafo terrible que dice, pero desde luego es muy importante que las personas que compren sus viviendas en esta zona sepan que tienen que tomar precauciones para proteger su vida y sus bienes. Es decir, cómo se traspasa, se lleva la responsabilidad a los individuos, como ocurrió también con la responsabilidad por la salud, por la responsabilidad por la educación, por la responsabilidad por todo. Y que se hicieron esos cambios que llevaron a que ya los rebuscadores en la calle, los vendedores ambulantes, empezaron a convertirse, entonces ya no eran vendedores ambulantes, sino que eran emprendedores, ¿no? Y el emprendedurismo reemplazó a la informalidad y a las dificultades de un trabajo que no tenía ninguna estabilidad y que generaba, por el contrario, todo lo contrario, ¿no? Inestabilidad y que genera pues miedo y que genera incertidumbre. Entonces, todo esto desde una visión de lo que estaba pasando en Bogotá y Medellín. Nos llamó la atención cuando hicimos el foro en Cartagena, que todos mencionaban a Bucaramanga como una ciudad casi ideal, una ciudad donde todos los índices mostraban una ciudad donde la desigualdad era muy baja, donde la pobreza era muy baja. Entonces, por eso hicimos un foro en Bucaramanga tratando de ver y de buscar en Bucaramanga qué era lo que pasaba, si el problema era que las métricas que estábamos utilizando no eran adecuadas, si el problema era que teníamos deformaciones en la manera como recogíamos los datos y la información, o si realmente en Bucaramanga había una condición tan particular que la hacía mucho mejor. Y con eso pues sacamos ese primer libro y logramos esa primera parte. Luego vinimos a la segunda tanda de foros
Y pues en esta segunda tanda de foros, pues nos encontramos con una cosa muy distinta y tratamos de hacerlo así, pues Buenaventura. Hicimos ese foro en Buenaventura, apenas había terminado ese paro que fue tan importante y tan visible, y logramos que vinieran a nuestro foro pues las personas que han coordinado el paro y que vinieran, invitamos también al gobierno distrital y al gobierno Cali, que era muy importante que viniera el gobierno departamental. Invitamos también a los empresarios que estaban o que están todavía metidos en ese afán tan grande de ampliar el puerto y de ampliar las condiciones de esa parte isleña de Buenaventura y de sacar de ahí a la gente que había logrado desecar viejos humedales para poder construir ahí sus viviendas. Y pues ver que todo eso es un motivo de una violencia estructural tan grande y tan difícil que tendríamos que ver cómo la superamos y de qué manera la superamos. Hoy en día, pues el alcalde de Buenaventura fue el coordinador general del paro y uno esperaría pues que eso implique una transformación por lo menos en la manera de concebir la política pública en Buenaventura y tratamos de ver cómo los acompañamos y cómo recogemos todas esas reflexiones que se hicieron durante el foro. Tuvimos otra experiencia preciosa también en Florencia y fue preciosa por una razón muy simple. Cuando yo fui a tratar de organizar el foro en la Universidad de la Amazonia, y tratamos de que los documentos vinieran por parte de la sociedad, uno de los documentos importantes, la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Caquetá, otro de los documentos por parte de una intelectual muy importante de la universidad. Fui a la alcaldía a decirle al alcalde que lo queríamos invitar a que inaugurara y a que nos acompañara. Entonces el alcalde dijo, no, yo para echar discursos de inauguración no quiero, yo quiero participar y si no me dejan llevar un documento, pues yo a qué voy. Yo quiero llevar documento. Y entonces el alcalde era miembro un miembro muy destacado del uribismo local y pues me reuní también, el Consejo Municipal me invitó a una sesión plenaria del Consejo para que presentara los resultados de lo que habíamos traído hasta ahora y de qué iba a ser el foro. Y el Consejo Municipal delegó a su presidente, un miembro del Polo Democrático, para que llevara también y estuviera como un comentarista importante en el foro. Entonces en el foro tuvimos la posibilidad de tener al alcalde de una facción política importantísima en Florencia y al presidente del consejo de la facción completamente contraria. Y al terminar el foro, el alcalde me pidió la palabra para decir, profesor Ardila, yo quisiera que sigamos haciendo estos foros, porque es la primera vez que podemos hablar con el Polo Democrático y con la gente de la izquierda sin que me maltraten. Y entonces el presidente del consejo dijo, pues exactamente lo mismo me ha pasado, señor alcalde, por primera vez podemos conversar sin tener que pasar por enfrentamientos en los que no nos tratáramos todos con mucho respeto y con mucha... de una manera tal que pudiéramos hablar de los problemas como si fueran problemas de todos y no como si fueran problemas que corresponden, los problemas de seguridad a la derecha y los problemas de sostenibilidad a la izquierda. Eso no era así. El caso de Pereira fue un caso muy interesante también. En Pereira, el rector de la universidad, el doctor Gaviria, hermano del expresidente Gaviria, pues con una gran capacidad de convocatoria, esperábamos una participación muy importante de los políticos locales, y aunque fue un foro muy interesante y muy importante, fue un foro muy académico realmente dentro de la universidad, y los políticos, con excepción de
CADER, de la Corporación Autónoma Regional, participaron relativamente poco en ese foro, que para nosotros era muy, muy importante esa participación y esa discusión política. Sin embargo, pues estuvo también el presidente del Consejo de la izquierda, y tuvimos un foro muy enriquecido, a pesar de que tuviera un carácter mucho más académico. Y Montería. Para nosotros Montería era un caso muy interesante, sobre todo porque Montería acababa de ser reconocida como una ciudad ambientalmente muy importante, y fuimos a Montería y pudimos ver cómo la transformación de mucho menos de 1 kilómetro, de unos 800 metros de, de, de esa zona inundable del río, convertida en un bellísimo área en un parque realmente, ¿no? Cómo transforma la vida de una ciudad y cómo le da a una ciudad un aire distinto y cómo la llena de optimismo. Una ciudad como Montería, que venía de un proceso tan difícil de enfrentamiento, de una violencia tan dura, cuando llegamos al foro, descubrimos pues una capacidad muy grande de, 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 de respirar, de oxigenarse, solo porque la ciudad se le estaban reconociendo pequeñísimos pero muy importantes transformaciones colectivas, empezando por esa transformación de ese bulevar tan hermoso, de ese parque tan hermoso a lo largo de un pedacito del río. Luego pues vamos a Santa Marta, y en Santa Marta nos encontramos con una situación tan difícil. 500,000 de habitantes que viven en el área de esta ciudad caribeña, que tiene nada menos que es una ciudad tan regalada por la naturaleza, ¿no? Con la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, con la Ciénaga Grande de Santa Marta al lado, con otro lado por el oriente, pues esa majestuosidad también del desierto guajiro y de todas las posibilidades de lo que implica ese bosque seco guajiro, con las posibilidades luego hacia el río Magdalena, de toda esa zona del río Magdalena, de pantanos, de humedales tan rica y tan importante, y con unas tradiciones culturales tan ricas y tan importantes como ninguna otra ciudad. Y sin embargo, una ciudad que además tiene el borde del mar y a 14 kilómetros tiene un pico de 5.775 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, unas condiciones tan particulares, y sin embargo tan sometida al saqueo de lo público, tan sometida a la arbitrariedad por parte de una clase política que encontró ahí una caja menor para su propia enriquecimiento. Y también encontramos una ciudad que estaba en un proceso de búsqueda de esperanza y de búsqueda de posibilidades con la emergencia de nuevos procesos políticos y de nuevas propuestas que hoy en día pues son muy importantes para esta ciudad. Y pues ahí está en el libro viene pues una descripción de todas las posibilidades y el gran problema grandísimo de Santa Marta desde su fundación, que es el problema de escasez del agua, ¿no? No tanto de la calidad como de la cantidad. Y claro, una ciudad que crece y una región que crece y que no logra respuestas importantes a una disponibilidad suficiente de agua, tiene que enfrentar también problemas de salud pública muy graves. Y pues también todo el deterioro de sus costas, de sus playas, del mar mismo, de la hermosísima bahía, con otro problema encima que debería ser una ventaja, y es la necesidad de ampliar el puerto, y la idea de uno de esas tradicionales familias que es la dueña del puerto, de crecer el puerto sobre la ciudad histórica, que es una locura.
cuando pues habría otras posibilidades de hacer un diseño y un ordenamiento territorial distinto que permitiera que el puerto, desde luego, tenga la posibilidad de crecer, pero con alternativas distintas que han sido planteadas por varios, desde varias perspectivas y que vale la pena y que pues en el foro se discutieron. Luego fuimos a Cúcuta y en Cúcuta pues nos encontramos un panorama tan particular, ¿no? Una ciudad que crece con un área metropolitana entre dos países, una mitad del área metropolitana metida en Venezuela y la otra en Colombia, pero en ambas partes limitada por esa frontera que no deja que se pueda tener una política metropolitana compartida, con un binacionalismo en todos los aspectos y con una dependencia permanente. Es lo que vimos en el foro de Cúcuta y lo que todo el mundo decía era, no, Cúcuta, durante muchísimos años nos despertábamos por la mañana a ver cómo iba a ser el día dependiendo de qué pasaba con el bolívar. Hoy en día es qué pasa con el precio del peso en relación con Venezuela y cómo eso funciona y de qué manera funciona. Una ciudad que desde sus comienzos está tan vinculada a procesos de violencia tan grandes, pero una ciudad también que desde hace tanto siempre tiene esperanza de una vida y de unas condiciones mejores, ¿no? Yo creo que voy a acelerar un poco. Todo esto viene en el libro que vamos a entregar en un par de semanas sobre estas 4 ciudades, y ahí vamos a Cali. Y en Cali nos encontramos con la realidad terrible del racismo, sobre todo, ¿no? Y de la viejísima frase de Jacques April, que dijo que Cali era una hacienda con una ciudad propia. Y todas las implicaciones de eso, y cómo el racismo y el clasismo bayuno delimitan esa desigualdad y la segregación y la exclusión. ¿Perdón? ¿Hay algún micrófono Bueno, abierto? entonces, encontramos en Cali también otras circunstancias dificilísimas, ¿no? Perdóneme, en Cúcuta contamos también con la suerte de haber hecho el foro en la universidad, pero con la presencia y con la participación de políticos locales muy importantes. Sobre todo yo creo que el apoyo que nos dio Juan Fernando Cristo fue importantísimo, y además fue comentarista y estuvo en todo el foro y estuvo en los debates, y fue muy importante su presencia. Desde luego escribió también uno de los documentos que van en el libro. La presencia de los políticos, la presencia de Wilfredo Cañizares, con una experiencia tan grande en la violencia y con una visión, con un artículo verdaderamente desgarrador sobre la historia regional y específicamente sobre la de Cali, perdón, de Cúcuta. Y luego en Cali tuvimos una afluencia muy grande de intelectuales, no es de esperarse, lamentando en cierta forma pues la pérdida de esa Cali de los 70s, donde Cali aparentemente era el modelo de ciudad del siglo XX para todo Colombia, y que pierde esas posibilidades y esa capacidad, pero que detrás de ese modelo había ese racismo tan duro y tan peligroso y tan acendrado en Cali, que va a mostrar toda una serie de problemas, sobre todo en el ordenamiento urbano de la ciudad, con unos humedales que se secaron rellenándolos de escombros y basuras para enriquecer a unos dueños que vendieron y que convirtieron en barrios para la gente más pobre, pero que pagó por ellos muchísimo dinero. Las zonas menos productivas de sus haciendas, y que pusieron los ríos, incluyendo el río Cauca, detrás de jarillones y diques
que lo único que buscaban era resecar algunas zonas para poder hacer ahí casas, para poder poner, para podérselas vender a algunas personas. Uno de los, o prácticamente todos los que intervinieron en el foro de Cali, pues sobre todo Borrero, Jesús María Borrero nos mostraba, decía una frase, decía la, 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 la apertura de negocios con el precio del suelo, que disfraza de operación técnica, se disfraza de operación técnica gracias a las falacias de la lonja y de Camacol, que llaman progreso urbanístico a la expansión horizontal de la ciudad, que ni siquiera menciona los impactos irreversibles de la destrucción ambiental, de la destrucción de los hermosísimos bosques de esa zona que todavía tenía Cali, de sus humedales, en fin, y que no ofrece muchas posibilidades. 100 años desde que empezó esa expansión durísima de Cali en 1920, ¿no? Buenísima y muy importante la intervención que hizo Francia Márquez, ¿no? Que habla desde su propia perspectiva y desde su condición de mujer y de mujer afrodescendiente, pero también desde su condición de luchadora por un ambientalismo democrático y por un ambientalismo que surja desde las bases mismas de la gente, para que permita que las personas puedan disfrutar del mundo, de un aire limpio, de las posibilidades del agua, de las posibilidades de los bosques y el paisaje y demás. Un, 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 una intervención de Francia Márquez preciosa que vale la pena que la lean. Dice: la gente negra que llegó al Jarillón de Cali era la que vivía en el norte del Cauca, nos dice ella. Y las tierras del norte del Cauca se las quitaron a esa misma gente para sembrar allá la caña. Entonces, esta gente llega a Cali, pero llega a una Cali donde quienes están sembrando la caña en el norte del Cauca se quejan de que estén llegando estas personas a Cali porque les parece que son portadoras de inseguridad, de violencia, de todo lo malo, pero nunca cuentan que tienen que salir de sus lugares del norte de Cali porque porque allí es más importante sembrar la caña para poder mantener esos negocios hacendatarios tan grandes. Y por último llegamos a Barranquilla, ¿no? Y a eh, una Barranquilla tan particular, ¿no? Una ciudad eminentemente fluvial, que crece al borde del río Magdalena y que de un momento a otro, en el 36, sobre todo en el gobierno de López Pumarejo, desde el 33, empieza a soñar con convertirse en una ciudad marítima. Uno ve esas lógicas tan raras, ¿no? Una ciudad completamente fluvial como Barranquilla, queriendo convertirse en una ciudad marítima, y para eso destinando millones de pesos para dragar la desembocadura del río Magdalena para que puedan entrar barcos grandes, y al mismo tiempo Cartagena, con una de las bahías más importantes del mundo, queriendo convertirse en una ciudad fluvial, mandando rectificar el canal del dique, que le va a llevar una cantidad de sedimentos que empiezan a colmatar la bahía de Cartagena y a impedir que los buques que podrían entrar y que las posibilidades de esa bahía empiecen a estar en riesgo. Todo esto nos llama la atención y nos pone a pensar, ¿no? Una ciudad como Barranquilla, con barrios miserables y al mismo tiempo, pues con la historia de Barranquilla, con barrios como el Prado y todas esas zonas que fueron zonas tan importantes a mediados del siglo XX, ¿no? Y con una historia también cultural tan importante como la que tuvo Barranquilla a mediados del siglo XX, fundamentalmente por esa gran migración que llegó a Barranquilla en aquellas épocas, ¿no? Entre los 40 y los 50, y que le dio un impulso tan grande a la vida barranquillera.
Yo creo que pues tengo mucho más que hablar, pero en este momento cumplo con lo que me pidió Clara, una hora exacta de conversación. Yo puedo parar aquí y que pudiéramos más bien conversar un poco y invitarlos a que lean los libros. Estos libros se consiguen, se pueden bajar de varios sitios, pero se pueden conseguir básicamente en la página web del Foro Nacional Ambiental completamente gratis. Y pues ya están dos ahí, los dos primeros, y el tercero, si todo va bien, yo espero que en un par de semanas pudiéramos tenerlo ya también ahí arriba, para que ustedes puedan ver este conjunto de 12 ciudades y un epílogo que escribimos a cuatro manos con el colega y compañero de trabajo y amigo Roberto Lippi, quien hasta hace una semana era el director de ONU Habitat para toda la zona andina de América Latina y que pues contribuyó y nos ayudó tantísimo eh, a tratar de buscar una manera diferente de pensar lo urbano durante todo ese periodo de discusión de la nueva agenda urbana que se concretó, como ya había dicho, en el 2016 en Quito. Entonces ese epílogo recoge gran parte de lo que acabo de contar y pues deja sobre la mesa unas preocupaciones de que implican sobre todo que si no construimos las ciudades, si no pensamos en ciudades distintas, hechas de una manera diferente, que no se desparramen desde, que se sigan expandiendo sobre las áreas rurales adyacentes, comiéndose todo lo que encuentran y degradando y acabando con las posibilidades mismas de su vida, sino que encuentran otra manera de crecer hacia adentro y de controlar y de crecer en algunos aspectos en los que eso hay que hacerlo, pues va a ser muy difícil que nosotros logremos tener una sociedad pacífica. Eso que ha pasado en la última semana y lo que hemos visto de esa violencia tan grande que se manifiesta como producto como una de las presiones mismas de la falta de apertura democrática y de posibilidades de construcción en la que la gente pueda participar en la construcción de su propio futuro, pues no vamos a tener nosotros en mucho tiempo opciones de soñar con un país distinto y con unas ciudades donde la paz sea el marco en el cual podamos reconocernos como diversos para poder encontrar una vida más tranquila y más feliz. Bueno, yo creo que ahí muchísimas gracias a No, Clarita. muchas gracias al profesor Gerardo Ardila por esa conferencia magistral. De verdad que pasearse uno por las 12 ciudades del país a través del lente de una academia vinculada a la realidad de las organizaciones sociales, de la diversidad de los sectores políticos, de la empresa, de la academia, es un verdadero privilegio y le agradecemos a Gerardo Ardila que haya compartido todos esos conocimientos y esas perspectivas y esas inquietudes que son preguntas que nos tenemos que hacer todos. ¿Sí? ¿Para dónde vamos con nuestras ciudades? Y ahora con la pandemia pensar que mucha gente está pensando en irse de las ciudades. ¿Cómo va a ser el decrecimiento? ¿Cuáles son los retos del posconflicto? Nos ha llenado la copa de interrogantes muy importantes de actualidad. Yo quisiera en este momento solicitarle a nuestros colegas de la televisión alternativa su comentario sobre esta importante conferencia antes de proseguir al debate con los asistentes. Le pasamos la palabra al director de Santel TV, Jorge Caicedo. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo oyendo al doctor Ardila, pues, y él enfocando el tema de las ciudades, del clima, etcétera,
hablando de la época en que se firmó el acuerdo de paz, pues me queda ahí un vacío en el sentido de que pues ese conflicto con una fracción de la parte conflictiva del país terminó, pero ahora estamos en otro conflicto peor, además usado por la pandemia, y ya no estamos en época de paz como quisiéramos tenerla para poder aplicar todo lo que él nos quiere enseñar en cada ciudad. Entonces, yo ahí pensaría que, pues muy bien el acuerdo de paz, pero ahora con más, lo hablábamos en otro programa, con más áreas sembradas de coca, con más masacres, con lo que pasó la semana pasada, como él bien lo decía. Con todo eso, pues yo creo que ninguna ciudad es sostenible bajo esa norma, ¿no? Porque es que dedicados a matarnos, viendo cómo los policías amenazan a los jóvenes. Hoy anda por ahí un video corriendo en el cual un policía amenaza a un joven, un niño, porque está defendiendo a su mamá y le dice que le va a pegar un tiro y que él tiene derecho por la Constitución. Pues ahí no hay ninguna sostenibilidad de ciudad ni de país, porque pues así no se puede sostener ese país. Entonces, pues los libros muy bien y todo el tema, pero me preocupa es que estaban diseñados y estuvieron diseñados y están diseñados para una ciudad fuera de conflicto y eso no existe. La verdad, estamos en un país, como él decía, sin aperturas democráticas para que la gente pueda hacer lo que piense o debe hacer. Tampoco se toman los temas del fracking, de Satumbán, porque eso acaban de ponerse en la palestra pública. Entonces, el fracking, ¿en qué nos puede afectar a las ciudades sostenibles y a las sociedades sostenibles? O el Santurbán, allá en Santander, donde están peleando para que no acaben con los ríos por hacer un negocio con otros países para explotación minera. O cómo se han cubierto aquí en Bogotá, los que tenemos ciertos años, íbamos a los humedales a coger sapitos, a estar allá, a tirar los barquitos de papel. Yo me acuerdo cuando era muy joven, aquí muy cerca donde yo vivo, y podía uno hacer eso. Ahora todos los humedales los acabaron y los taparon, y ya no quedan muchos, y si pueden, tapan el resto. Y la fumigación, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál ciudad sostenible o cuáles ciudades o sociedades sostenibles en ese caso? El otro tema que quiero plantear aquí en este desarrollo, y quería decirle, doctor, que yo de verdad lo veo como un soñador a usted. De verdad que necesitamos gente que sueñe como usted en una sociedad diferente y en otro tipo de sociedades y ciudades. Lo veo así y me alegra que haya personas del talante suyo haciendo eso. Me preocupa es que cuántos le copian lo que usted piensa, cuánta gente copia lo que usted cree y cuánta gente tiene la oportunidad de vivir lo que usted ha vivido, porque estamos en un momento bastante difícil. Lo otro es que, digamos que lo de abandonar las ciudades o los diferentes regiones de una ciudad porque toca de crecer, no crecerla como tanto se quisiera. Lo que usted dice allí al lado de Bosa, donde se está construyendo en lugares donde hay alta posibilidad de inundaciones y ese tipo de cosas, y eso quién lo controla, eso quién lo cuida. Vemos el caso de México que usted pone, del mismo Brasil, y entonces estamos como perdiendo el tiempo, estamos teniendo visiones totalmente distintas que la verdad no nos ayudan para nada, y a nuestras generaciones, a los que nos siguen, pues ¿qué le vamos a dejar a este mundo sobre ese tema? Yo quisiera pues terminar hasta ahí, solo diciéndole y preguntándole que si solo lo que usted piensa es un sueño, es solo un sueño o realmente se puede llevar a la práctica con un país como el que estamos viviendo,
que pues sí, por ciudades pues hay una cantidad de cosas, pero la verdad es un poquito complicado. Entonces yo quisiera decirle si realmente desde su perspectiva esto es un sueño. Y le doy la palabra al señor Fidel Juez para que haga su intervención y haga su pregunta. Bueno, yo hoy, queridos compañeros de clase de aquí de la Escuela de Formación Política, no quisiera hoy sonar tan ortodoxo, pero el análisis que nos deja el profesor Gerardo Ardila nos pone a reflexionar en dónde realmente está el problema. En dónde está el problema para que estas ciudades sean sostenibles, no generen tanta desigualdad, no aportemos de la manera que lo hacemos al cambio climático, que los servicios públicos sean viables para un modelo de sociedad. Y entonces, cuando uno se pregunta estas cosas, y si lo mira por las partes, entonces uno puede pensar que la clase política, que la corrupción, que el desarrollo económico, que la industria, uno podría mirar muchos asuntos, pero finalmente desde una perspectiva global, la pregunta es si el modelo capitalista ha venido y sigue generando en sí mismo una violencia estructural. Si el modelo capitalista es capaz de generar una sociedad que permita un desarrollo armónico con el entorno, al menos un desarrollo de un impacto sostenible. Si estas diferenciaciones de inequidad que se generan tan fuertes en un contexto como el nuestro, de nuestras sociedades, está basado no solamente en un modelo extractivista, en un modelo con un pensamiento casi, sino además con un pensamiento casi de la colonia, en el que está agravado, por un lado, como lo vimos en el decreto 1174 en esta misma escuela, querer una mano de obra extremadamente barata, con un modelo neoliberal, pero además de eso, en una sociedad que hoy se ha podido llamar una narcodemocracia. ¿Cómo en un modelo de un contexto neoliberal como el nuestro, de una sociedad extractivista, pero además cruzado por una sociedad que encontró en el narcotráfico su principal fuente de ingresos y que hoy nosotros queremos seguirla viendo desde la visión de la Revolución Francesa, seguirla viendo desde una visión judeocristiana por un lado, pero también greco-romana, y lo que no hemos logrado comprender, que al igual que en Grecia, se daba el derecho al voto, pero por debajo los tintos los estaba sirviendo los esclavos. ¿Hasta dónde esa visión judeocristiana y esa visión greco-romana nos lleva a mirar un desarrollo de ciudad descontextualizado de una narcodemocracia y de un neocapitalismo extractivista en nuestra sociedad? Gracias, Fidel. Darío, su pregunta, por favor. Jorge, un saludo especial a la doctora Clara López Obregón, coordinadora de este centro de estudio jurídico-político, y en el cual la Alianza de Medios, Santel Televisión, Canal Salud y Portales 21.net retransmitimos, porque como lo ha expresado el profesor Gerardo Ardila, a quien presento un saludo especial por su profundidad en la cual nos llevó a ver que estas ciudades intermedias con respecto a Bogotá, y que no solamente es un fenómeno colombiano, sino es un fenómeno latinoamericano, o de pronto, como lo plantea Fidel, es un problema global también, que tiene que ver, y desde esa perspectiva pues también el estudio que el profesor Gerardo desde la antropología, pero también desde su experiencia como director o secretario de planeación en Bogotá,
nos ayuda a abrir luces de este presente y que también nos abre puertas para ese futuro en el cual no hay un sueño. Yo creo que es una realidad a la que nos acercamos cada día más y en el cual pues podríamos sí divagar en esa utopía de la sostenibilidad y de una sociedad y de una cultura que tenga respeto por la naturaleza. Pero no podemos abordar esa sociedad o esa relación sociedad-naturaleza si no hay un respeto entre las relaciones de los seres humanos en términos de la complejidad de lo que representa su vida. Entonces, para muchas personas, nacer en una ciudad o en otra, nacer en un espacio rural o en otro, o nacer en determinado sector económico o político, pues le determina algunas condiciones. El reto que tenemos acá precisamente es construir una sociedad democrática desde ese punto de vista o desde ese principio de la sostenibilidad o de unas relaciones armónicas o lo que podríamos llamar en vista de unas ecociudades y unas ecociudades que además tienen la oportunidad de serlo y de hacerlo. ¿Cuál ciudad de Colombia, cuál pueblo o municipio, cuál región rural no tiene la oportunidad de plantearse como una ecosociedad? Llamemos esa sociedad pequeña, esa comunidad incluso de barrio, donde uno logra o donde la gente logra canalizar sus expresiones o lo que quiere. Y yo creo que esta es una invitación muy optimista después de este momento en el cual el planeta frenó, pero no frenó el pensamiento o no se ha visto todavía, solamente la historia podrá darnos respuestas sobre eso, si en realidad un hecho natural, como es un virus, con todas las consecuencias y características científicas que esto tenga, pudo habernos impactado. Por lo menos en las relaciones económicas, en lo que tenemos ahora, ellas parecen seguir tal cual. Y si las relaciones económicas son de expoliación, de explotación y de además una consecución del tener y no de la construcción del ser, que sería donde nos lleva de fondo esta relación, porque bien nos paseaba el profesor Ardila refiriéndose a lo que significaría nuestra vida en una ciudad o en la historia o en la sociedad con respecto a lo que realmente queremos y podemos. Nosotros somos inmensamente ricos en recursos naturales, en riquezas paisajísticas, en todos los recursos naturales de agua, tierra y aire, por decirlo así. Lo que tenemos es que ayudar a pulir esa riqueza humana en trabajar, por ejemplo, en pos de la democracia, en pos de que no se trata de que unos se encaramen sobre otros. Y así como expoliamos un bosque o una selva o una ciénaga, creemos que también los otros seres humanos son para expoliar. Y yo creo que ese es el reto y al cual, por ejemplo, contribuye una escuela política, jurídica, social y de lecturas diferentes precisamente. Y es poder enraizar en nosotros que viendo este pasado, pero viendo también este presente, ver qué tan equivocados estamos. Y lo que afortunadamente nos permite esto es confirmar que no estamos equivocados y que lo que proponemos en torno de construcción de ecopersona, de ecosociedad, de ecociudades, es posible. Hay que hay que construir esas relaciones y se dará el momento en que eso pase. La historia lo va a dar. Profesor Gerardo Ardila, yo quisiera que en ese mostrario, en ese mosaico de ciudades intermedias, además tan interesantes ciudades en su calidad humana también y en su calidad de construcción de historia, porque cada una, como usted lo ha mostrado, tiene una historia muy particular desde su configuración como centro urbano. Bogotá, con la distancia que lleva, ¿qué le propondrían o qué le proponen ustedes en estos textos? También
en términos de la apuesta histórica, pero sobre todo de la apuesta política, que es la determinante en este proceso. Gracias. Darío, muchísimas gracias. Me parece que los tres comentarios, pregunta, han sido un aporte muy importante desde distintas perspectivas a lo que nos ha indicado de nuevo pensamiento sobre lo urbano, sobre la ciudad-región y sobre las relaciones humanas con el entorno de la conferencia del doctor Gerardo Ardila. Yo quisiera abrir la inscripción del uso de la palabra para cortas intervenciones, porque se nos ha pasado un poco rápido el tiempo por lo interesante de la temática. Quisiera ofrecerle la palabra a quienes en este momento quisieran hacer uso de ella para que podamos tener unas cuantas intervenciones y devolverle la palabra al doctor Gerardo Ardila para las conclusiones. Ha pedido la palabra, ¿quién es agenda hoy? No reconozco el nombre. ¿Quién? Bueno, le damos la palabra, pero no entendí el nombre, qué pena. Es que su micrófono está un poquito confuso. No se oye bien. Así no te vamos a escuchar. Flavio Vallejo, ahora sí. Ah, sí, Flavio, ahora sí. Flavio. Flavio, tiene la palabra Flavio y por favor pueden pedir la palabra ya sea a través del chat o pidiéndola como ha hecho Flavio. Enseguida tiene la palabra Afranio Rodríguez. Sigue Flavio. Bueno, muy buenas noches para todos que nos hemos encontrado en varias acciones en esta ciudad, región y en nuestra querida Colombia. Pues realmente después de esa conferencia de hablar de la relación de la región, la ciudad y las 14 metrópolis de Colombia, sí quería preguntar algo muy concreto. La ecopolítica, hablando también de la ecopolis que hablaba ahorita, siglo XXI, sí es importante que aquí en Bogotá dejamos todo en torno al agua y a la región. Ahora estamos en un tema, tenemos un documento, lo digo tenemos porque hacía parte del CTPD y de la Red de Territorios, y en el año 2002 y 2003, 2004 formulamos lo que era Bogotá, Cundinamarca. La pregunta es, las 14 ciudades que ahora hacen parte de áreas metropolitanas de Colombia, ¿cómo podemos hacer ese respeto por la relación hombre-naturaleza? ¿Cómo lo plasmamos en el plan de ordenamiento territorial que en este momento está en discusión en la mayoría de municipios de Colombia, que no está actualizado? ¿Y cómo logramos que el tema de salud ambiente, que a través de la pandemia, con el laboratorio que veo yo al doctor Guillermo, que era secretario de salud en ese entonces, luego secretario de gobierno, veo a Héctor, veo a Fidel, bueno, en fin, veo a Pedro Esquivel, que a través de su parte ecoturística y ambiental en los productos, ¿cómo logramos que esa relación salud-ambiente, hombre-naturaleza, en este momento sea un modelo sustentable y no sostenible, que esa ha sido una de las grandes discusiones? Y también el doctor Ardila, pues bueno, vamos a ver si ese documento logramos que en el Consejo de Bogotá y con la nueva administración y la región metropolitana, que por cierto los invito, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo van a estar con lo de la región metropolitana en próximos días. Entonces, un saludo a todos y eso no termina, esto solo comienza, y saludes al doctor Gerardo y a todos mis compañeros de Medios Alternativos. Gracias, doctora Clara. Qué gusto verte, Flavio. Con la vista no te veo porque la foto está muy chiquita. Gusto saludarnos. Uno de los adalides del ambiente de la localidad de Engativá. Un abrazo grande. Gracias, doctora de la región. Gracias. Gracias. Un saludo. Y tiene la palabra Afranio Rodríguez y se prepara Óscar Gutiérrez y después Alexandra. Muchas gracias, doctora. Un cordial saludo para todas y todos. Bueno, pues primero agradecerle, doctora Ardila, excelente esta exposición. Lastimosamente el tiempo es muy corto y yo sé que se quedaron muchos temas. Entre ellos hay uno que me preocupa muchísimo y es la falta de articulación entre las entidades del Estado que están llamadas a participar en todo este tema de la vivienda, de la ciudad, del territorio. Me estoy refiriendo a Minambiente, a Mi Vivienda,
el divorcio total con las corporaciones, con las CAR. Acá en Pasto, por ejemplo, nosotros tenemos un POT adoptado en el 2015, pero a pesar de que Corpo Nariño ya dio su visto bueno, el POT está en firme, establece unas áreas de expansión y en ella lógicamente debe hacerse unos plan parcial. Pero es Corpo Nariño el que no ha permitido, o sea, ya se ha hecho grandes esfuerzos en hacer uno que iba directamente a generar suelo urbanizable para vivienda de interés social, con esfuerzo del Ministerio de Vivienda, con esfuerzo del municipio, pero Corpo Nariño se le ocurrió que no, y bueno, es un pretexto, es otro, y tocará hablar con un parlamentario que prácticamente está adueñado de Corpo Nariño. Entonces, son temas que nosotros miramos que desde el Estado hacen ver frágil el propósito de querer generar espacios verdaderamente sostenibles con unos criterios netamente ambientales, amigables con el ser humano, con el peatón y con el medio ambiente, en fin. Bueno, eso ha sido un gran tropiezo y sobre todo, y en su exposición miré que faltaba mencionar al gremio de la construcción, Camacol. Camacol, lastimosamente, acá vino la directora nacional, ha habido asambleas, pero uno mira que Camacol defiende solamente el tema de sus asociados, el tema negocio de la construcción. Por ellos quieren que se permita construir en altura hasta donde más se pueda, con unas áreas pequeñas en el suelo que se piensa construir edificaciones, sin importar la capacidad de soporte de la ciudad, capacidad de soporte pequeño, de infraestructura vial, me refiero a infraestructura de servicios, espacio público, zonas recreativas, en fin, eso no les y entre mayor número de apartamentos se pueda hacer mirando el negocio, pues para ellos mucho mejor. Eso es muy lamentable porque Camacol, pues hasta donde yo conozco, pues es el único gremio que asocia a los constructores, a excepción de los independientes, pero acá la presión fuerte ha sido por parte de Camacol en ese sentido que va en contrasentido de todo el concepto que se quiere o se está desarrollando desde el orden nacional sobre las ciudades sostenibles. Y otro tema que es muy lamentable, y con esto quiero llegar al punto donde es la gente, son los destechados, precisamente los que tienen que ir a vivir en zonas de riesgo, es decir, es en barrios subnormales, son invasiones, en fin. ¿Por qué les toca llegar allá? Porque el mismo Estado les ha dado la espalda. Hace poco se desarrolló un programa de vivienda de interés prioritario. Pero ¿quién tiene acceso a esa vivienda? O de interés social, hablemos, porque el interés prioritario era totalmente gratis y allí hubo un error porque dijeron primero los desplazados, y en esto creo que era la Procuraduría la que decía que tiene que ser a las víctimas de la violencia, pero entre esas víctimas, si bien es cierto que hay unas que realmente necesitan, pero muchos de ellos son desplazados que no necesariamente son pobres. Entonces ellos reciben el apartamento, así sea pequeño, lo reciben, pero es con el propósito de arrendarlo o después de que pasen los 5 años, que son el requisito para después poderlo vender. Entonces deja por fuera, por ejemplo, a muchos destechados que bien pudieron beneficiarse con ese programa. Pero en la vivienda de interés social, allí pusieron otro requisito, que era tener unos ingresos fijos o tener un contrato laboral, demostrar eso. Pero vaya una señora que vive haciendo aseos, que vive lavando ropa, que vive en unas condiciones caóticas que perfectamente ella podría pagar, porque son cuotas de vivienda de interés social que giran en torno a 200,000 pesos, 250,000 pesos mensuales, que perfectamente lo podría hacer, porque el problema fue que esos apartamentos que vendieron se los entregaron pues al que podía demostrar y al que el banco validaba, porque en definitiva pues es un subsidio más al interés, más bien orientado a dinamizar el tema de las entidades financieras y de los constructores, así sea que se lo tengan que dar a una persona que no lo necesita. Y eso fue lo que hicieron. Le vendieron al que tenía capacidad de pago. Esa es la persona que lo ha comprado, pero como ella ya tiene o tiene donde vivir o vive en mejores condiciones, lo que hace es coger ese apartamento,
y se lo arrienda a una persona, a la persona desechada, a la que les digo que vive de hacer aseos o que vive de, bueno, como empleada de servicio doméstico, en fin. Entonces se mira una injusticia. Entonces, ¿qué le toca hacer al que no tiene esa posibilidad de acceder a ese tipo de programas de vivienda de interés social? Pues o ir a pagar arriendo como en realidad está sucediendo, o irse más a la periferia. Porque lastimosamente muchos de estos programas fueron implementados en zonas donde ya se estaba consolidando, que fueron los mismos que iban poco a poco desplazándose a la periferia. Ellos ya fueron poco a poco consolidando con sus vías, bueno, a su modo, pero eso fue sucediendo así. Entonces, allí construyen una edificación de estas donde llegan los otros propietarios que no se merecen, y al que estaba allí lo van desplazando mucho más allá, generalmente a zonas de riesgo. Entonces se mira una total injusticia. No sé si en el libro de pronto se tome ese tema, porque a mí me parece que es de mucha sensibilidad y de mucha importancia. Gracias. Muchísimas gracias, Afranio, que introduce dos perspectivas, la del sector privado a través de la construcción como una construcción muy interesada en la ciudad, que compagina con lo que nos había comentado Fidel Juez, y el tema de la política de vivienda, que de cierta manera no soluciona ningún problema porque no está orientada hacia los de menores ingresos, siempre y cuando no tengan menores ingresos. Entonces sí es una contradicción de términos muy compleja, que genera unas dinámicas de desarrollo de la ciudad contrarias a lo que pudiera entrar dentro del concepto que ha planteado el doctor Ardila de combatir la segregación social, de generar sostenibilidad interior, etcétera, etcétera. Tiene la palabra Óscar Gutiérrez y se prepara Alexandra Benavides para cerrar. Muchas gracias, doctora Clara. Pienso que la exposición del doctor Gerardo Ardila es una base muy importante para de verdad poder desarrollar ciudades sostenibles en el país, por toda la experiencia y el recorrido en la investigación y en la consulta que hizo en todas las ciudades sobre lo que es y el estado en que se encuentra el desarrollo sostenible en cada una de ellas. Eso, digamos que en mi manera de ver, contrarresta o es contradictorio con los que hoy en el país están al frente del desarrollo sostenible, que es realmente mi preocupación importante y mi interrogante pues para el doctor Gerardo Ardila, porque en primer lugar, en América Latina el BID es el que está al frente del desarrollo sostenible. Y al mismo tiempo observamos con preocupación quién es el que se va a colocar al frente del BID y qué objetivo va a perseguir esta entidad en América Latina. Y por otro lado, en el país ya concretamente vemos a Camacol y a Findeter al frente de las políticas de ciudades sostenibles. Eso tiene que ver hacia dónde van a orientarse los desarrollos sostenibles en Colombia, en las ciudades que se han mencionado, y quiénes lo van a dirigir. Entonces, conocemos, y usted lo conoce, que hay unas asociaciones de empresariales del desarrollo sostenible que son las que manejan los recursos y que tienen las asociaciones y acuerdos y convenios con el gobierno nacional para desarrollar este tipo de políticas que tienen que ver con la sostenibilidad, y ellos le agregan que necesariamente debe estar la competitividad para poder construir ciudades sostenibles. Entonces, como quiera que el objetivo del desarrollo sostenible es la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y una mejor calidad de vida de los habitantes, y por supuesto el crecimiento económico desde el punto de vista de la impronta social, pues nosotros decimos, bueno, ¿quiénes realmente pueden construir ciudades sostenibles en el futuro inmediato? Y si en este proceso en que estamos, después de esta pandemia que aún no ha pasado, donde
van a haber retrocesos en los objetivos del desarrollo sostenible, que usted sabe, doctor Gerardo Ardila y los demás compañeros, que la meta del 2030 no se va a poder cumplir, ¿sí? Y va a necesitar de aplazar los objetivos del milenio y también los objetivos del desarrollo sostenible en este desarrollo. ¿Por qué? Porque uno de las metas es la paz y la prosperidad. ¿Y en qué estado nos encontramos en esos dos renglones en el país? En un franco retroceso frente a los avances que deberíamos tener con un acuerdo de paz, como usted lo menciona, pero al mismo tiempo el incumplimiento de metas de carácter social para avanzar en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Y le pasamos la palabra a la colega Alexandra Benavides para que sea la última intervención antes de devolverle la palabra al doctor Gerardo Ardila. Gracias, doctora Clara. Básicamente, pues, o sea, recopilando de los anteriores intervinientes, sí ya tenía como claro también en la parte del cuestionamiento que, pues, o sea, nos venimos haciendo los juristas. Lo que nos decía el doctor Ardila, sí va encadenado lo que es economía social y lo político para poder sostener, digamos, según el proyecto que él nos hablaba, las ciudades que fueron ejemplos y se vieron pues ciertas debilidades dentro del estudio que ellos desarrollaron. Las normas son muy débiles o pueden ser muy fuertes, siempre coincidiendo para la parte estatal, para el cumplimiento, la favorabilidad existe. Él hablaba sobre una unificación entre ciudad y región. Entonces la pregunta básicamente, se queda uno meditando si la norma es tan débil, ¿qué tipo de estrategia se podría utilizar para poder desarrollar o exigir el cumplimiento dentro de un plan de desarrollo y que se dé a cabal, pues, o sea, el objetivo para la población menos favorecida y que se den esas políticas de un verdadero eje ambiental? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alexandra. Entonces, después de estas intervenciones que sé que abordan demasiados temas y desde luego requieren una profundidad en el análisis, le queremos pasar la palabra nuevamente al profesor Gerardo Ardila para redondear, aunque sabemos que daría para otras 3 horas de conferencia, darle una respuesta puntual a cada una de ellas por lo juiciosas de las intervenciones. Muchas gracias a los intervinientes y le damos la palabra a Gerardo Ardila. Muchísimas gracias, Clara. Yo realmente es muy difícil, primero que todo, en una hora presentar pues todos los problemas urbanos de Colombia y encima de eso meterle todos los que pueden tener relación desde afuera con otros problemas. Entonces, yo reconozco que, claro, lo que traté de contar fue lo que son los libros, que era lo que habíamos hablado. Entonces, no hablé de otras cosas, pero yo creo que esta escuela puede durar bastante y yo con muchísimo gusto vuelvo con temas puntuales. Hablar de temas puntuales, no de la cosa grande. Yo creo que hay cosas que, primero, el posconflicto. El posconflicto, repito algo que dije al principio, el posconflicto no es un estado en el que uno llega y se acabaron los problemas. El posconflicto es una época de construcción de la paz. Y yo creo que para construir la paz primero hay que tener una especie de programa y ese programa no lo hace uno si no sueña. Si uno no se pone límites de lo que cree que tiene que alcanzar, pues no los va a lograr. ¿No? ¿Cómo? Entonces, yo sí creo que es muy importante pensar en 2 o 3 cosas. La primera, que es una obligación ética, moral, política, hoy en día, la de defender la paz y la de luchar por la paz. Es decir, eso es fundamental. Y que desde luego cuando uno piensa en qué tipo de ciudades debe construir y cómo las debe construir, pues eso implica
tener que superar sobre todo los temas relacionados con la segregación y con la desigualdad, que son lo fundamental. Es decir, no es posible que una persona para venir a trabajar al centro tenga que viajar hora y media, 2 horas desde su lugar de vivienda todos los días de venida y otra vez de regreso por la tarde, simplemente porque a muchas personas les parece muy mal que haya barrios populares en el centro. Y porque pues se supone que eso bajaría los precios del suelo. Yo creo que eso hay que discutirlo y hay que repensarnos los seres humanos, cómo podemos ubicarnos. Ahora, si eso es posible o no es posible, nosotros hicimos varios intentos interesantes. Yo, cuando estuve en el gobierno, hicimos cosas interesantes. Hubo una, sobre todo en relación con esto, que fue la propuesta que sabíamos a qué nos la jugábamos y en qué nos metíamos. Cuando nos entregaban, nos dijeron, vamos a entregar 2 parqueaderos que tiene el distrito en el Centro Comercial Andino, al lado del Centro Comercial Andino. Y entonces el Centro Comercial Andino viene a mi oficina en planeación con un proyecto para hacer unos super parqueaderos impresionantes. Y tomamos la decisión de decir, no, ahí vamos a hacer vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social. Para medir la cosa. Y ustedes recordarán el escándalo que se armó y cómo eso nos permitió una cosa que es verdaderamente política, y discusión política, y no solamente discusión política, sino también política social. Discutir el tema de la segregación con las personas que salieron esa primera noche en la televisión a decir que los pobres afean el paisaje, que roban, que son peligrosos, que los dejen tranquilos, o con la pregunta de que ¿cómo van a hacer si los ponen aquí? Entonces, ¿cómo hacen para mandar los hijos al sur? No, pues es que deberían ir a los colegios del norte, a los colegios de esta zona también. Es que toda la discusión queda inmediato sobre la mesa. No van a poder pagar los precios de Carulla, pues vamos a discutir eso, cómo es y cuál es el problema que eso genera y qué tipo de sociedad nos obliga a que entonces tenemos que tener a una gente muy lejos porque no puede pagar nada. En fin, yo creo que eso tiene que ver con esa idea de posconflicto y con esa obligación imprescindible de defender la paz. En los libros, en el caso específicamente de Bucaramanga, pues obviamente Santurbán fue un tema fundamental. En Bucaramanga no puede uno hablar de desarrollo urbano sin mencionar a Santurbán y sin mencionar el tema del agua, es fundamental. Bucaramanga depende del agua de Santurbán. Si usted corta el agua de Santurbán, usted pone en riesgo de muerte a Bucaramanga, a todo lo que implica Bucaramanga y a todo lo que hay en el camino. Entonces yo creo que pues sí, ahí hubo mucho de... cuando yo hablaba de crecer las ciudades, no estoy hablando de abandonar la ciudad. Eso es posible y eso está pasando además por otras razones, pero lo que yo estaba hablando fundamentalmente es de repensar cómo hacer la ciudad y es la mezcla de usos y la mezcla de posibilidades dentro de la ciudad con la revitalización. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Bogotá tenemos una franja gigantesca que sale desde Monserrate, Guadalupe, y que va a dar prácticamente hasta Kennedy, una zona donde hay un montón de bodegas y donde hay un montón de ciudad completamente inutilizada o mal utilizada, además peligrosísima porque vive sola y porque tiene unos problemas muy grandes, donde los propietarios de esas bodegas lo que están esperando es que se puedan aprobar proyectos urbanísticos, proyectos inmobiliarios que les permitan subir el precio para poder hacer una ganancia ocasional grande. Entonces yo creo que todo eso pues hay que discutirlo desde esa perspectiva y eso me une con otra cosa pues naturalmente que el modelo y ahí las preguntas y la intervención de Afranio, pues muy importantísima. Primero, pues en la falta de articulación, pues claro, pues es que son modelos distintos. Es que no solamente son distintas escalas, sino que hay unos modelos distintos. El Ministerio de Vivienda
es un ministerio que habría que someter a una discusión profundísima de sus objetivos y de lo que está haciendo. La separación del Ministerio de Vivienda del Ministerio de Ambiente que se hizo fue la primera acción del gobierno de Uribe, propuesta y desarrollada por Rudolf Holmes, que después se le olvida que él fue el que hizo eso. Lo que hace fundamentalmente esa propuesta es crear las condiciones para que esa coordinación institucional no funcione. El empobrecimiento del DNP en todo sentido. El Departamento Nacional de Planeación perdió el papel que jugaba en el país y la posibilidad de coordinar cosas. Y frente a eso hay un ascenso de un poder impresionante de organizaciones como Camacol y con todas las implicaciones que tiene Camacol, ¿no? Eso desde luego es muy grave porque Camacol tiene un poder, además un poder extorsionista en todo el país. Y que yo creo que Camacol le debe a esta sociedad explicaciones. Camacol ha sido un destructor de la sociedad y un destructor de la naturaleza con la utilización de un poder que oprime y que amenaza a los funcionarios y a las organizaciones que se atreven a tener una visión distinta. Yo creo que eso está por discutir pero hay la otra cosa ahí que es importantísima, que es el papel de los bancos, ¿no? Y el papel de los bancos también, ese no lo hemos hablado ni lo hemos mencionado. No hay una sola empresa de construcción que no tenga banco propio. Constructora Bolívar, que es una de las más grandes en el centro del país, pues es la dueña de la vivienda. Y ¿quiénes son los dueños de Constructora Bolívar? Pues José Alejo Cortés y su familia, pero también la familia dueña de la Universidad Externado de Colombia. Y eso pues nadie lo menciona, el papel que tiene esa familia y que tuvo precisamente Fernando Hinestrosa en el tipo de ciudad que tenemos, con el poder que ejercía desde ser el dueño de una de las constructoras más grandes y de una de las constructoras con un banco tan grande como la vivienda. La otra, las villas de Sarmiento Angulo, pues tiene el Grupo Aval y todas las implicaciones que eso tiene y todas las formas como funciona y demás, y todos los socios que tiene en torno a eso. Colpatria, la de los hermanos Pacheco, pues Colpatria tiene dos puntas, una es la constructora y la otra es el banco. Y pues el banco pone normas y no le presta a los constructores si no cumplen las normas que pone el banco, independientemente de los planes de ordenamiento territorial, independientemente de lo que diga el DNP, independientemente de lo que diga el Ministerio de Vivienda, independientemente de lo que diga el Ministerio de Ambiente. Los bancos ponen una lógica para soltar la plata y ponen unas condiciones para soltar la plata. No es raro que Ospinas y compañía, una empresa tan grande, pues uno de los propietarios más importantes era el rector de los Andes. De manera que esas uniones y esas cositas son clave. Y también alguien, Óscar Gutiérrez, mencionó nada menos que al BID. El presidente del BID es el dueño de Amarillo. Los dueños de Amarillo son los dos hermanos Moreno. Son los dos dueños únicos de Amarillo y con todas las implicaciones y todo el impacto que tiene Amarillo, naturalmente. Entonces, ahí hay un papel también muy grande de los bancos que hay que mirar y que hay que discutir. Ahora, todo esto, desde luego, uno tiene que verlo en dos grandes esquemas. Primero, una pregunta fundamental, que fue la pregunta que hizo Fidel Juez, con relación a si es posible unas ciudades distintas por fuera, en medio del modelo capitalista en el que estamos viviendo. Pues la respuesta es no. Pues la respuesta es nos toca replantearnos este modelo capitalista y nos toca replanteárnoslo de fondo para poder construir otro tipo de sociedades que lleven a otro tipo de ciudades. Las ciudades al fin y al cabo son el reflejo de las sociedades que las construyen y que están metidas y que las viven. Y tenemos que cambiar esas ciudades, cambiando esos tipos de sociedades, y eso implica que tenemos que ser unos críticos grandes y que tenemos que invitar al neoliberalismo a discutir
Yo creo profundamente en la necesidad de discutir. Yo no creo que uno pueda decir, a ellos no los oigo, o ellos no los quiero ver. No, hay que reunirnos y hay que hablar, y hay que discutir, y hay que aprovechar todo esto que nos ha dado la pandemia para mostrar que ese modelo ya no es el modelo. Y naturalmente el otro tema, el tema de la ecopolítica y las ecociudades, ¿no? De Flavio Vallejo y de Darío, naturalmente es un objetivo y se puede lograr, pero se puede lograr. ¿Eso qué implica? Necesitamos unos medios de comunicación distintos. Tal vez los que nos están acompañando aquí nos pueden ayudar en eso. Necesitamos unos medios de comunicación que tengan la fuerza suficiente para poder cuestionar cosas tan graves como poder construir al borde del río Bogotá sabiendo que se va a inundar. Y sí, cuando usted construye al borde del río Bogotá y no sabe lo que va a pasar y tal, pues comete una irresponsabilidad porque debería haberlo previsto. Pero cuando usted sabe que se va a inundar y cuando usted en el decreto para hacer esa construcción está también tomando previsiones para no ser jurídicamente después involucrado para que responda por eso, pues usted está haciendo algo a ciencia cierta y por lo tanto eso es un acto criminal. No es otra cosa. Usted sabe que está poniendo en riesgo un montón de gente y está poniendo en riesgo su menguadísimo patrimonio, sus bienes y sus vidas y las vidas de todos sus niños y demás. Ustedes recordarán que en el 2010, y yo recuerdo muchísimo a la doctora Clara Eugenia, que era alcaldesa con botas metida en el sur, tratando de ver cómo hacía para enfrentar las inundaciones. Ustedes recordarán que en una noche, en diciembre, se inundaron 1.300 hectáreas en Mosquera en menos de una hora, a la 1 de la mañana. Y después supimos que lo que ha pasado es que se ha roto el jarillón. Después supimos, doctora Clara, que alguien lo había roto. Alguien de Bogotá, del acueducto de Bogotá, había hecho un pequeño roto en el jarillón que inundó 1.300 hectáreas en menos de una hora con más de 1 metro de profundidad de la inundación. Al lado de Mosquera, para evitar que se inundara Bogotá. Porque si se hubiera roto el jarillón al lado de Bogotá... Me declaro culpable. No, yo recuerdo cómo esos guaches habían subido el jarillón para que la inundación se cayera por segundo año consecutivo sobre los barrios populares. Y tuvimos 300.000 personas inundadas y si no reventamos el jarillón hubiéramos tenido 600.000 o 700.000 más. Yo creo que hubieran sido varios millones porque se hubieran inundado gran parte de Kennedy. Entonces, eso la gente no lo sabe. Eso la gente no lo sabe y no sabe. A mí me regañaron miembros de mi familia que tenían fincas en Mosquera. Pero claro, pero era una decisión importantísima en un momento clave. Es decir, ¿cuál es el problema ahí? Pues el problema es quienes localizaron esa cantidad de gente en un área de riesgo. Esos son los que deberían estar respondiendo y que no responden. Entonces me parece que ahí tenemos una relación importantísima entre la sostenibilidad ambiental, la segregación y la desigualdad y todas las implicaciones que eso tiene y las decisiones que se toman por parte de quienes construyeron en esa zona, que fueron todo este grupo de constructores con sus bancos, acompañados desde luego, o más bien con la punta de lanza de Camacol, abriendo el camino para que eso se pudiera hacer. Entonces a mí me parece que eso hay que, esa inundación de esa noche, que era algo tan importante y que nos enseñaba tantas cosas, la olvidamos al otro día. Y vemos que nuevamente el gobierno que había permitido asentamientos tan grandes en esa zona, muchos años después vuelve a proponernos como una gran panacea la ciudad Río, como la están llamando. ¿Y qué? Pues desde luego es poner más gente en riesgo, porque lo único que se puede hacer es o secar el río definitivamente, lo cual va a ser muy difícil, o no poner más gente en esas zonas y tratar de desarrollar la ciudad en las áreas en las que hay muchísimo suelo urbano para desarrollar.
Si ustedes miran el artículo, en el artículo mío precisamente de Bogotá, en el primer libro, lo que estamos haciendo es mostrando que Bogotá tiene muchas posibilidades de suelo todavía para su desarrollo y que la gran política es la de la revitalización urbana. ¿Cómo hacemos para poder generar áreas en la ciudad donde podamos construir vivienda para todos? Nueva York lo ha logrado. Nueva York ha hecho un trabajo interesantísimo, porque lo que hizo Nueva York con permitir inclusive que haya edificios en los que hay pisos para apartamentos muy baratos junto a otros pisos para apartamentos muy grandes, eso ya es un avance. Y hace 2 años yo estaba en Nueva York, yo daba una clase en la New School y intentaron los constructores hacer una trampa, o los vendedores, y es poner ascensores para los pisos de los ricos distintos a los ascensores para los pisos pobres. Y pues el alcalde de ese entonces tuvo que tomar la decisión de enfrentar eso y negarlo y sancionarlo durísimo. Los ascensores tenían que parar en todos los pisos independientemente de la capacidad de pago de quienes vivieran en unos o en otros. Pero se logró y yo creo que eso ha logrado recuperar áreas importantísimas de Nueva York y ha logrado equilibrar un poco las cosas en Nueva York. Que yo creo que es un ejemplo que menciono ahorita que se me ocurre, pero que no es el único. Hay unas ciudades importantes, hay una ciudad, Portland. La gente de Portland tomó la decisión de levantar una autopista con pico y pala. Tomaron la decisión, pues no fueron unos locos que se fueron a romper, sino que fue una decisión discutida y tomada desde las mismas autoridades de la ciudad. Sí, definitivamente la autopista nos molesta y acaba con un bosque que es muy importante y pone en riesgo unas áreas porque rompe la comunicación de las hídrica entre dos sectores. Entonces vamos a levantar, y levantaron la autopista que acababan de inaugurar. Yo creo que Portland nos ha dado unos ejemplos y unas lecciones impresionantes que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que hay ejemplos de todas las naturalezas de lado y lado en todas las ciudades del mundo, pero en América Latina tenemos posibilidades y podemos buscar esas posibilidades en ejemplos que tenemos y que tratamos de mostrar. Lo que quisimos hacer con este proyecto era simplemente auscultar las condiciones de las ciudades colombianas y tratar de ver cuáles son los problemas compartidos de las ciudades y cómo podríamos superarlos para realmente poder tener un país que nos pueda acercar a un mundo en el que la paz sea el criterio sobre el cual construyamos nuestras diferencias. Eso es todo. No es más lo que quisimos, y ahí están los 3 tomos a su disposición. Muchísimas gracias, profesor Gerardo. Yo distribuiré a la Escuela Política el link correspondiente para que puedan bajar los libros. Recomiendo en particular leer las introducciones. Estoy leyendo la del tercer libro, doctor Gerardo. Es un verdadero, ¿qué le puedo decir? Es un bálsamo, porque la verdad es que filosofía también hace falta para hacer buenas ciudades, y hay mucho de eso en esa introducción. Quiero agradecerle a nuestros colegas de la televisión alternativa por tan importantes contribuciones a la discusión de hoy y desde luego por hacer que esta escuela política llegue a más y más gente. Un saludo muy especial a Jorge Caicedo, a Fidel Juez, al colega Darío, ¿dónde está? Salazar, de Portal Siglo XXI.net, y desde luego a todos nuestros colegas de nuestra escuela política, a los que intervinieron, Óscar Gutiérrez, a Franio Rodríguez, a Alexandra. Me encantó ver a Flavio Vallejo en la sesión de hoy, y saludo a los demás presentes y los espero dentro de 8 días. Nos va a tocar volver al miércoles, porque interrumpimos la programación a nuestros colegas de la TV Alternativa. Entonces, yo había entendido mal
cuando decidimos la vez pasada pasar a martes. Entonces regresamos a los miércoles a partir de la semana entrante. Gracias, doctora Clara. Muy bien, Saludo al colega Bobadilla, a todos, muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Luego, gracias. Bueno, continuamos.